Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Esperamos que en esta mañana el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en este lugar y disfrutemos de la palabra de Dios en esta mañana. Así es que los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 78 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Salmo 78, versículos 1 y 2. Yo leo en mi Biblia y ustedes me siguen. Y la palabra de Dios en el Salmo 78, 1 y 2 dice así: Escuchad, pueblo mío, mi enseñanza, prestad oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Con esto los invito a que nos postremos de rodillas y tengamos una oración para dar comienzo a nuestro servicio de esta mañana y invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Amantísimo Dios, gracias Señor por su amor, su misericordia. Gracias por sus bendiciones, Padre bendito. Gracias porque nos ha dado esta mañana un día hermoso y el grande privilegio de estar acá, Señor, juntos. Somos pocos, Señor, pero sabemos que usted está aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por tenernos acá, Señor, preparando nuestros corazones para escuchar su palabra, para alabar y glorificar su nombre, Señor, y poner todo por obra, Señor. Gracias, mi Dios, en esta mañana le rogamos que su Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor, y que pueda llenarnos de gozo y alegría, mi Dios, porque sabemos que de su boca salen palabras no más llenas de sabiduría, que son buenos consejos para nosotros. También le rogamos, mi Dios, que bendiga a nuestros seres queridos, a nuestros hijos en donde quiera que estén, y que bendiga a su pueblo en donde quiera que esté reunido. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí en el Salmo 78, donde hemos leído la lectura bíblica, nos habla, el Señor dice que Él le habla a su pueblo. El Señor nos está diciendo: si ustedes son mi pueblo, entonces dice Él, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, que lo que Él está hablando acá son palabras que salieron de su boca, y son palabras con gran enseñanza para nosotros, y nos manda que prestemos mucha atención, que abramos bien nuestros oídos. ¿Por qué razón? En el versículo 2 nos dice la razón. ¿Por qué? Dice: abriré mi boca. Abriré mi boca, dice, en parábolas hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hermanos, la palabra de Dios, como sabemos, no tiene principio ni fin. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Desde hace, dice él, cantidad de tiempo, años, siglos, la palabra de Dios salió de su boca, y esta misma palabra de Dios que salió de su boca fue alimento sano, alimento bueno para aquellas generaciones, y lo mismo sigue siendo hoy para nosotros. Así es que nosotros, hermanos, debemos de estar atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pásale, bienvenido, hermano. Véntale. Ok. Siéntese, hermano. Estamos hablando, hermano, el mensaje, la lectura bíblica que compartimos en esta mañana es el Salmo 78, verso 1 y 2. En donde la palabra de Dios dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ustedes saben, hermano, miren, aquí es David, el profeta, que esto es una profecía. Él está diciendo que si somos su pueblo, que prestemos atención y oído a las palabras que están saliendo de su boca. Porque dice que Él abrirá su boca en parábolas y nos enseñará cosas
escondidas desde los tiempos antiguos. Entonces, esto era una profecía. ¿Cómo se cumplieron estas profecías? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Si yo les preguntara, no les pregunto porque van a quedar mal, mejor no les pregunto. Pero si ustedes supieran cuántas parábolas nos contó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué las contó? Para que se cumpliera lo que estaba escrito aquí en la palabra. Esto había sido escrito años antes, añales, siglos antes. Pero se cumplió en nuestros tiempos, específicamente en los tiempos cuando Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra. Entonces, hermano, de lo que vamos a hablar hoy, nada nos debe de extrañar, nada nos debe de asustar, porque vemos, es profético. Nuestro Señor, se cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él vino y abrió su boca en parábolas y nos contó cosas profundas, dice, que estaban desde los siglos anteriores escondidas. Y usted va a ver que no es que sean tan profundas. El problema era, habían hombres preparados en Israel, hombres estudiados, habían grandes maestros llamados rabinos, pero estos pobres hombres, a pesar de todo eso, no lo entendieron. No entendieron las parábolas, no las entendieron. Pero gracias a Dios que la parábola que vamos a tratar hoy la contó nuestro Señor Jesús, y después que contó esta parábola también le dio la explicación qué significaba. Así es que vamos a leer primero la parábola, y después de leer la parábola vamos a hacer algunos comentarios de ella, que nos pareció, otras cosas que Jesús no mencionó en la parábola, pero que caben dentro de lo que Él está hablando. Él no lo dijo porque en la parábola Él dijo cosas específicas que nosotros no debemos o no podemos hacer o no sabemos, pero aquellas cosas que están dentro de la parábola, pero que son tan evidentes, se ven tan claras, el Señor dijo, bueno, esto sí lo saben, ¿para qué repito esto? Así es que ahora vamos a Mateo, vamos al libro de Mateo. El día de hoy el mensaje va a estar centrado, lo que vamos a analizar es la parábola del trigo y la cizaña. Es una parábola bien conocida. Quizás hoy ustedes escuchen cosas de esta parábola que pues tendrán sus años de ser cristianos, pero que nunca las han escuchado. Quizás escuchen algo que nunca lo hayan escuchado, hermanos, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios y la estudiamos, cuando buscamos que Dios nos dé su luz, Dios nos la va a dar, hermanos. Dios nos la va a dar. Vamos a Mateo capítulo 13, en donde está esta parábola. Mateo 13, y vamos a leer los versículos 34 y 35. Vamos a empezar con el 34 y 35, para que ustedes vean. Allá el rey David profetizó. Allá en David Dios profetizó. Pueblo mío, les dijo, presta atención a las palabras que salen de mi boca, porque voy a abrir mi boca en parábola y les voy a enseñar cosas que nadie sabe, cosas que han estado ocultas desde aquí no para decir mejor, aquí como Jesús. Ahora vean cómo se cumple esto en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo, versículo 34 y 35 dice así. Todo esto en Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas nada les hablaba. ¿Por qué dice que Jesús hizo esto? El 35 nos lo explica. Así se cumplía lo que dijo el profeta. Abriré mi boca en parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Hermanos, y esta parábola, hermanos, esta parábola es una verdad presente para todas las generaciones. No importa en el tiempo que usted y yo hayamos vivido o que otros hayan vivido, esta parábola era una parábola presente para la generación que pasó antes de nosotros. Es una parábola, esta parábola es una verdad presente para nuestra generación de hoy en día. Y si este mundo no se acaba en esta generación y haber otra nueva, también para ellos será una verdad presente para ellos. En otras palabras, esta parábola es para
todas las generaciones. Especialmente esta parábola tiene una gran importancia, más para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, y ya van a ver por qué, hermano. Entonces aquí vemos que Jesús les hablaba en parábolas a la gente, y sin parábolas nada les hablaba, les enseñaba. Y lo hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta. Para que no tengamos duda, hermanos. La palabra de Dios, nos guste o no nos guste, si está escrito se va a cumplir. Miren, yo por eso les digo, cuidado. Cuidado con ignorar el Antiguo Testamento. Cuidado con andar diciendo, ay, ¿eso a dónde está? ¿Está en el Viejo o en el Nuevo? Y cuando les decimos está en el Viejo, eso ya pasó. Nosotros estamos en el Nuevo. ¿Cómo usted me va a probar el Nuevo si no tiene el Viejo? ¿Cómo usted me probaría que esto es el cumplimiento? Que Jesús está hablando en parábolas y de otra manera no les hablaba, porque está cumpliendo lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Ahora vimos en la escuela sabática que tuvimos, donde Jesús, donde Dios, el Padre, en Deuteronomio 8 les dijo claro, y esto les dijo el Señor para darles a demostrar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene. ¿En dónde está eso? En el Viejo. Jesús lo repitió en el Nuevo. O sea, el Viejo, el Nuevo Testamento no es más que el cumplimiento del Viejo, el complemento del Viejo. Todo lo que está en el Viejo se cumple en el Nuevo. Usted no puede probarle a nadie que el Nuevo Testamento es verdadero si no tiene el Viejo. Si usted no cree en el Viejo Testamento, entonces ¿para qué cree en el Nuevo? Entonces el Nuevo alguien lo inventó. Pero cuando usted ve que el Nuevo es el cumplimiento de las promesas, cuando usted, ¿en dónde creen ustedes que dice que Jesús nacería de una virgen? En el Viejo. ¿En dónde está que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros? En el Viejo. ¿En dónde está que sería un niño, un príncipe de paz, y todos los nombres que se le dan a Jesús? Todo en el Viejo. Entonces, ¿qué sucede en el Nuevo? Jesús en el Nuevo viene a nacer de una virgen. ¿En dónde está que Jesús nacería en Belén? En el Viejo. Ahora, Jesús en el Nuevo nace en Belén. Ok. Ahora dice usted, Jesús, el ungido de Dios, tenía que nacer en Belén. El Mesías. Pero ¿cómo usted lo puede probar? ¿Y en dónde dice que él debería de nacer en Belén? Porque usted me diga que el Hijo de Dios tenía que nacer en Belén. Oh, vámonos. Vámonos allá tiempo atrás, al Viejo Testamento, allá está dicho. O sea, hermanos, la palabra de Dios no importa si es en el Nuevo o en el Viejo. Lo que está escrito es palabra del mismo Dios. Y Dios no cambia. Dice que se marchitará la flor. ¿Cómo dice ese versículo? Isaías 48. Marchitas de la hierba, sécase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Entonces aquí vemos el cumplimiento en las profecías. Dice que Jesús sin profecías no les hablaba para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta. Ahora, yo les diría, ¿cuántas parábolas contó nuestro Señor Jesucristo? Les dije, no quería hacerlos quedar mal, no es adivinanza, no me digan. Porque si uno no se ha puesto a contarlas, pues son muchas, hermanos. Son muchas las parábolas que él contó. Así es que ahora, hermanos, vamos a tocar una parábola, el trigo y la cizaña. Y vamos a empezar en Mateo, allí mismo donde están, Mateo capítulo 3, y vamos a empezar del versículo 24, donde el Señor comienza a contar esta parábola. Y pongámosle mucha atención, hermanos, porque ya vieron, el Señor dice, pueblo mío, si eres pueblo mío, presta atención a las palabras que van a salir de mi boca. Esta no es palabra de hombres, hermano. Específicamente esta parte dice Dios que salió de su boca. Es lo que Él dijo, se escribió lo que Dios quiso que se pusiera, lo que salió de sus labios. Dice, contando esta parábola, Jesús dice en el versículo 24, Jesús les contó otra parábola. Les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo les podría preguntar, ya, ¿y qué es el campo? ¿Y quién es ese hombre que sembró buena semilla? Miren,
Ese que sembró buena semilla, vamos a ver que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino a este mundo, sembró su palabra, nos trajo su palabra, como una semilla que se regaría por todo el mundo, pero buena. Era Palabra pura. una palabra, hermanos, palabras de vida eterna las que el Señor nos trajo. Eran las buenas nuevas de salvación las que el Señor nos trajo. El Señor no vino a sembrar ninguna discordia entre cristianos, ninguna palabra mala que nos corrompa a nosotros. El Señor Jesucristo vino y trajo lo puro. Él trajo lo que Dios le había dicho. Él claramente lo dijo. Como yo les digo lo que mi Padre me mandó que les dijera, a mí no me creen, les dijo. Pero si viniera un mentiroso de afuera contándole sus propias historias, sus propias doctrinas, sus propias filosofías, no, a ese sí corriendo ustedes le creen, les dijo los escribas y fariseos, porque a él no le creían. A él no le creían, pero venía un mentiroso y a ese sí le creían. Miren, antes de Jesús habían aparecido muchos Cristos en Israel y eran multitudes las que lo seguían. Pero como esos no eran el ungido, no eran los Mesías, no eran el Mesías, finalmente desaparecieron. Pero cuando vino Cristo, muy pocos lo siguieron al verdadero, hermano. Al falso, al que se hacía pasar por Cristo, a eso sí lo seguían un montón. Pero al verdadero, muy poquitos lo siguieron. No lo querían seguir. Pero el error a los seres humanos, la mentira, el error nos encanta. Pero cuando nos tocan la verdad pura, ahí nos retorcemos, hermano. Y muchas veces, hermano, terminamos rechazando la verdad y aceptando cosas que no son la palabra de Dios, que no son la voluntad de Dios. Y eso tarde o temprano nos va a causar una tristeza, un mal final a cada uno de nosotros, si nosotros no obedecemos exclusivamente a Dios. Entonces, aquí vemos, dice que el reino de los cielos es como, en el 24, dice, Jesús les contó una parábola y les dijo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos, ¿por qué dice que es semejante al hombre? Al Hijo del Hombre, quiere decir a Jesús. Hermanos, Jesús es el reino de los cielos. No hay otra manera, hermano, que usted y yo digamos que podemos siquiera mirar esa gloria, continuar a estar allá si no es por Jesús. Usted y yo no hay de dónde, no hay nada que usted pueda hacer para decir, yo puedo llegar al reino de los cielos. No hay, no existe. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos, por eso, hermanos, tenemos que poner atentos y siempre estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Él claramente lo dijo, apartados de mí, nada sois y nada podéis hacer. No somos ni siquiera bestias apartados de Dios, porque una bestia es algo, es un animal. Pero Jesús dijo, si ustedes se apartan de mí, ni a bestias llegan. Apartados de mí, dijo, nada sois. O sea, no existe, es como si no existieras. Y nada podéis hacer. Así es que, hermanos, nosotros tenemos, no importa, hermano, las luchas que usted y yo tengamos que enfrentar en esta vida. En esta vida van a haber tropiezos, y a veces los tropiezos más grandes, hermano, no son con el mundo de afuera. A veces los tropiezos más grandes es con la esposa, con el hermano, con el primo, con la misma familia. Tenemos los peores tropiezos. Pero nosotros, a pesar de todo eso, hermanos, tenemos que mantenernos fieles a nuestro Dios. Fieles a nuestro Dios, porque si no lo hacemos, nos va a pasar lo que le pasó a Elí. A Elí el pecado de sus hijos lo alcanzó. ¿Por qué? Porque Elí, en el momento que vio que sus hijos se habían corrompido en la iglesia, él tenía el deber de quitarles el poder y la autoridad que él les había dado para que ejercieran en la iglesia. Pero no lo hizo. Al final, ¿qué le dijo Dios? Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí, le dijo Dios. Su pecado te alcanzará, y su pecado de sus hijos lo alcanzó. Para Elí y su familia, dijo, ni el sacrificio de Cristo, dijo Dios, lo salvará. Hermano,
Yo sé que uno debe de llevársela bien, debemos de amarnos unos a otros y especialmente a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Pero cuando un ser querido es el tropiezo para no servir a Dios, hermanos, nosotros debemos de ser inteligentes. Tenemos que seguirlo amando igual y hasta mucho más con lástima. Pero no podemos seguir los consejos. Si un hijo a mí me quiere apartar de Dios, entonces ese hijo me aborrece, no me ama. Si mi esposa, o un amigo, un hermano, un familiar me quiere apartar de Dios, esa persona, hermanos, anda mal. Nosotros debemos de mantenernos fieles a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el único que me va a dar vida eterna, el único que me da salvación, el único que perdona mis pecados, el único que murió por mí en la cruz, no es mi esposa, ni mis hijos, ni mi familia, ni mis amigos. Ese que murió en la cruz se llama Cristo Jesús. Y separado de Él, yo no soy nada ni nadie, hermano. Así es que necesitamos finalmente estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 25. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras sus hombres, ¿quiénes eran los hombres de este hombre que sembró la buena semilla, que era Cristo? ¿Quiénes eran los obreros de Él? Los discípulos. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ya somos un discípulo de Cristo. Ok, ¿qué sucede, hermano? Estos se confiaron, y en lo que se confiaron vino el maligno y les metió semilla mala. Eso mismo, hermanos, nos pasa a nosotros como discípulos de Jesús en la iglesia. En el momento que la iglesia se duerma, que tenga por seguro que cuando despierte esté en la misma entrada del infierno. Por eso el Señor nos manda velar sin cesar. No se duerman. Es hora, dice Pablo, que despierten de ese sueño en el que han caído. ¿Qué no ven las cosas que están pasando en las iglesias? ¿No ven hombres corruptos, ladrones, adúlteros, fornicarios? ¿Qué no ven toda esa barbaridad sucediendo en los templos? Despiértense. Si ustedes no se despiertan, cuando va a venir el chamuco, les va a llenar la iglesia de todas estas barbaridades, hermanos. Pero hoy en día no se pone atención. Hoy en día nadie se disciplina por eso. No, vengan, dice, vengan acá. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Dice que en cuanto estos durmieron, el enemigo entró y les metió el mala. Y en la semilla buena les metió la mala. Sigue diciendo el versículo 26. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Ahora dice: entonces vinieron los siervos, los obreros del hombre que sembró la buena semilla. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? Y aquí vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el 28. Y Él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Y agregó en el 30: dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad al trigo en mi granero. Esa es la parábola. Ahí termina. No vamos a comentar estos versículos porque ahora vamos a ir a la respuesta de Jesús. Y después vamos a volver especialmente al versículo 28, 29 y 30. Ahora vamos, esa es la parábola que Él contó. Parece que ni los discípulos entendieron, porque ahora nos brincamos al versículo, vamos a ver dónde está la respuesta. Significado de la cizaña, del mismo capítulo 13, versículo 36 de Mateo. Mateo 13, 36. Aquí Jesús les explica
lo que les enseñó en esta parábola. Dice así: entonces Jesús despidió a la gente y vino a casa. ¿A qué gente? A la gente que se había aglomerado alrededor de él y les contó esta parábola. Se llegó la hora y les dijo: ya, váyanse a descansar. Los despidió que se fueran. Dice: entonces Jesús despidió a la gente y vino a casa. Allí se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ni ellos habían entendido. Dijeron: explícanos. Y gracias a Dios que el Señor se tomó su tiempo y les explicó, hermanos. Entonces vean cómo empieza el Señor. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y les voy a decir una cosa. Presten atención a esta respuesta, porque en la tarde yo voy a tener las preguntas bíblicas y van a ser específicamente de este tema, de esta parábola, para que así no digan: nos agarraste desprevenido. Dice, él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesucristo. Le siguió diciendo: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Sigue diciendo en el 30: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al final de este mundo. Hermano, no va a haber para dónde sacarle la vuelta a ese día, hermano. Ese día sí se va a ver, como dice allá en Malaquías, quién sirve a Dios y quién no le sirve. Sigue diciendo en el 41: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad. Aquí hay algo bien claro, hermano. ¿Quiénes son los que van a arrancar la cizaña? Los ángeles. Ese no es un trabajo que Dios nos lo ha dado a nosotros. Por eso es que vamos a regresar allá para que vean. Pero también, bueno, de eso lo comentamos después. Sigue diciendo el 42: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. Hermano, siempre que ustedes vean que algo Jesús lo termina con esta frase: el que tenga oídos, oiga, hay que prestar atención, hermano. Porque ahí hay un mensaje que muchos han ignorado. Por eso Jesús dice: el que tenga oídos, pare las orejas, ábralo bien y escuche, oiga lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en el pasado todos me han ignorado esto que yo he dicho. Y por eso es que han pagado grandes consecuencias. Israel me ignoró en el desierto, pagó grandes consecuencias. Esa generación que pudo ver en 3 días, ver cruzado ese desierto y llegar a la tierra prometida, tardaron 40 años y todos murieron en el desierto y pasó otra generación nueva, no ellos. Hermano, tenemos que poner atención a las palabras de nuestro. Miren, este mundo, hermano, hoy más que nunca. Cuando yo estaba jovencito, por ahí este mundo no ofrecía muchas cosas, no había tanto. ¿Qué tanto había? Una televisión allá en alguna casa, tal vez alguna en blanco y negro, que un radito ahí de batería, que celular, que teléfono, que internet, que computadora, de toda esa corrompición y perdición que hay hoy en día. Que cine, ni que McDonald's, ni que nada de todo eso que nos hace mal. No había. ¿Cuál era lo más perdido que podíamos ver? Una televisión blanco y negro allá que el dueño nomás la prendía 2 horas y la apagaba y era todo. O sea, no había de dónde, hermanos. No había de dónde. Ya cuando usted miraba, yo me acuerdo en mi lugar había yo lo conocí. Un pobre chaval, trabajó yo creo unos 5 años para lograr comprar un radio de batería. Y ahí lo andaba el radio. ¿Por dónde él andaba? Tulum, el radio. Esos eran los más perdidos de antes. Esos eran los más perdidos. Ya eso era un corrompido andar escuchando.
Pero de allí no, hermano. Pero ahora, cuidado, hermano. Ahora usted puede estar sentado acá y aquí en la pierna tiene el celular viendo cochinadas, viendo mugreros, viendo corrompición, por el amor de Dios. Y ahora no hay respeto. Por eso es que esta generación es la que más necesita abrir sus oídos para poder hacer un cambio en su vida, hermanos. Hoy estamos perdidos, no solo los niños ni los jóvenes, todos estamos en este mismo barco de corrompición hoy en día. Hoy es una corrompición que ya usted ni dormido le puede ser fiel a Dios, porque se la pasó viendo cochinada todo el día y en la noche los sueños, las pesadillas con aquellas cosas. ¿Por qué? Porque de lo que está lleno nuestra mente, nuestro corazón, hasta esos son los sueños que tenemos hoy. Oye, no se sueña con pajaritos, con gorrioncitos chupándose la miel de una florcita, no. Esos sueños ya no existen. Ya ni sabemos, ya miramos un gorrión y ni sabemos cómo se llama. Ya nos olvidó. Ahora es pura maldad, hermanos. Ahora es pura maldad. Hoy más que nunca, hermanos, esta parábola, esta enseñanza es para nosotros, hermanos. Ahora, ya vimos la respuesta de Jesús. Él explicó para que no hubiera ningún error acá. Él lo explicó. Ahora, hermanos, yo quiero que regresemos al 27, 28, 29 y 30. Dice: entonces vinieron los siervos del dueño, regresemos a la parábola, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? La cizaña, hermanos, era una hierba mala. Era una hierba mala, ¿cómo es posible? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. Mira. Y agregó, él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los ángeles: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad al trigo en el granero. Ok. Aquí Jesús, los discípulos, al igual que cualquiera de nosotros hoy en día, los obreros, los siervos del Señor, tuvieron esa magnífica idea de decir, era una idea válida, hermano: Señor, pero si ya la cizaña la metieron acá, ¿no quieres que vayamos y la arranquemos? Para que crezca pura semillita sana, saludable allí, que no haya esa mala influencia, esa mala hierba. Hermano, ese trigo y esa cizaña ya sabemos a quién simboliza. El trigo simboliza a los cristianos puros, verdaderos, de corazón. La cizaña simboliza a aquellos que por dentro somos una porquería. Aquellos que por fuera somos una cosa, por fuera somos igualitas al trigo, pero por fuera, por dentro, somos hipócritas, somos todo lo indeseable, somos una mala hierba completamente. Ahora, ¿cuál era el problema con la cizaña? ¿Por qué Jesús no quiso que la arrancaran? Jesús no quiso que la arrancaran, ¿por qué? Porque Jesús no quiere que por culpa de una cizaña se vaya a perder un trigo, un cristiano verdadero. Y hermanos, el problema, ¿por qué Jesús en realidad no dijo sí, vayan y arránquenla? Porque esa es la cizaña, hermanos, no es lo que usted y yo pensamos. La cizaña, el peligro más grande que tiene la cizaña no es que es hierba mala. El peligro más grande de ella es que es igualita al trigo, se parece al trigo. No hay diferencia entre el trigo y la cizaña. No hay. Dijo Jesús: si ustedes van y me arrancan la cizaña, van a arrancar trigo también, porque ustedes no pueden saber exactamente cuál es trigo y cuál es cizaña. Eso dijo, esa es obra mía. La cizaña, hermanos, es como el camaleón. El camaleón se camuflaja de tal manera que se ve igualito al lugar donde vive. Ese es el problema de la cizaña. La cizaña no es algo que sea, en otras palabras, la cizaña son personas, son cristianos
que aparentan exactamente la vida de un santo, igual a los santos verdaderos. El problema de ellos es que por dentro está su mal. La apariencia es igualita, es perfecta. Usted pone una mata de cizaña, yo las estaba viendo ahí, aquí en fotografía. No se puede distinguir. El fruto, para el fruto. ¿Cómo las distingue usted? Las plantas, pues si son iguales. Usted va ahí y le dicen, solo un experto puede discernir y decir, este es cizaña, pero ese único experto es Cristo Jesús. Usted puede verme a mí, usted puede ver mi imagen, mi apariencia, pero usted no puede leer mi corazón y mis sentimientos, mis pensamientos, mis intenciones. Usted no las conoce, yo no conozco las suyas. Pero dice Cristo Jesús, yo sí las conozco. Entonces la cizaña y el trigo, ahí déjenlo juntos hasta el final. Cuando se llegue el día, yo voy a mandar a mis ángeles, ni a ustedes, porque ustedes ya ni diciéndoles cuál es cizaña se van a equivocar y me arrancan un trigo. No, esa tarea no la van a hacer ustedes, la van a hacer mis ángeles. Yo voy a mandar a mis ángeles a que arranquen primero la cizaña, la amarren en manojos y la echen al horno. El horno es el infierno, hermano. El horno es el infierno. Y al trigo dice que lo guarden, lo recojan y lo guarden en los graneros. El granero es el reino de los cielos. Y el trigo son los hijos de Dios verdaderos. Entonces aquí vemos, hermano. La cizaña no es lo que nosotros pensamos en la iglesia. Nosotros en la iglesia decimos, oh, miren ese hermano lo que hace. Le dice el otro, ahí déjalo, es cizaña. ¿Es cizaña? No, queridos, la cizaña usted no la puede distinguir. Usted no puede distinguir entre un hermano verdadero y un hermano cizaña. Si nosotros pudiéramos distinguir eso, Jesús nos hubiese dicho, arráncala pues. Si tú sabes cuál es la cizaña, arráncamela, pero no me vayas a tocar un trigo. No, dijo el Señor. Miren, déjenla, porque por arrancar la cizaña me van a arrancar trigo. ¿Por qué? Porque ustedes juzgan por apariencia, por apariencias. Mas yo juzgo lo que está dentro en sus corazones. Jesús sí sabe quién es cizaña. Nosotros pensamos, este hermanito hoy no vino, o este hermanito, pues dicen que hizo algo allá, este es cizaña, ¿sí? Pero tal vez la cizaña más grande es el primer anciano de la iglesia. Tal vez la cizaña más grande, la propia cizaña, es el diácono que está ahí en la iglesia, es el mero líder de la iglesia, esa es la cizaña, y le estamos metiendo a un pobre hermanito, ¿qué es la cizaña? Sí, hermano, porque nosotros no sabemos, nosotros juzgamos tantito por lo que vemos. Una hermana vino mal pintada, cizaña, ¿sí? O sea, nosotros solo por las apariencias nos dejamos ir. Si nosotros pudiéramos distinguir entre trigo y cizaña, entonces el Señor nos hubiera dado ese trabajo a nosotros. A la iglesia le hubiera dicho, ustedes cuando vean cizaña, sáquenla, arránquenla, porque yo he sembrado el mundo, es todo el mundo, pero ya trayéndolo más personal, más cercano a Dios, es su iglesia. Si nosotros pudiéramos distinguir en la iglesia quién es trigo y quién es cizaña, entonces el Señor dijera, arranquen la cizaña, porque yo nomás he sembrado semilla buena. ¿Por qué está haciendo esa semilla mala allí? Entonces, hermanos, ¿pero qué pasa hoy en día? Pero aquí viene la gran pregunta que usted se estará haciendo. Pero en la iglesia hay ladrones, en la iglesia hay borrachos, en la iglesia hay adúlteros, en la iglesia hay fornicarios, en la iglesia hay maldicientes, en la iglesia hay de todo hoy en día. ¿Y esos qué son entonces? Cuando nosotros miramos un adúltero en la iglesia, cizaña es. Ese no es cizaña, hermano. La cizaña se parece tanto al trigo, al hermano verdadero, que es imposible distinguirla. Si a ese usted lo está distinguiendo que no es un cristiano verdadero, entonces ese no es cizaña, porque la cizaña solamente Dios puede distinguir, solamente Jesús tiene la capacidad de distinguir entre trigo y cizaña, porque esos son igualitos, en esos no hay diferencia. Esos
cantan bonito a Dios, esos alaban bonito a Dios, esos hacen todo lo que hace un santo verdadero de Dios. Pero allá en su corazón está el veneno, en sus intenciones, en su mente, allá está el veneno. Y eso solamente Jesús lo puede. Él sí sabe, Él sí conoce. Dice, yo, dice Dios, escudriño lo más profundo de los corazones y de los pensamientos del hombre. Él sí sabe quién es y quién no es cizaña. Entonces, cuando usted vea un borracho que viene a la iglesia y así lo pasan a cantar, allí está trompezándose solo porque canta bonito, lo pasan aunque tenga un especial, y usted dice, ¿cómo ponen esta cizaña? Hermano, eso no es cizaña. Eso no es cizaña, hermano. Eso no es cizaña. Miren, yo quiero que vean una cosa. Nuestro Señor Jesucristo acá dijo así: la cizaña no la arranquen, déjenla allí hasta el final. Esa yo me voy a encargar de ella. Yo voy a ordenar a los ángeles a su tiempo que la quiten de medio de ustedes. Pero ustedes bien saben, el Señor contó una parábola que Él sembró buena semilla en el campo. Ahora, agarre a usted buena semilla. Siga el consejo que hizo Jesús. Sembró buena semilla en el campo. Agarre usted buena semilla y vaya y siémbrela. Pero se va a dar cuenta que esa semillita va a nacer, pero al lado de esa semillita van a nacer un montón de hierbas que usted no las necesita ahí alrededor de lo que usted ha sembrado. De lo que usted ha sembrado. Y usted diga, bueno, usted va y ve la siembra que yo hice y dice usted, bueno, aquí no sembraste cizaña, no hay cizaña, mira. Ni la conocen, pues nosotros ni sabemos. Bueno, pero tienes espino, aquí tienes cardo. Si estuviéramos hablando de animales, mira, esta es la conejera que tienen. Sí, mira, este es mi conejo. Bueno, pero mira, aquí está un escorpión. Este es escorpión, este no es conejo. Hermanos, el campo, claro, ¿por qué Jesús no habló de más hierbas? De las otras hierbas. ¿Ustedes creen que solo cizaña nació en ese campo? No, en ese campo nacieron otras hierbas dañinas que dañan a la semilla, al fruto bueno, lo dañan. Usted siembra una milpa, no la limpie, déjela ahí y se dará cuenta que las hierbas malas se tragan a la milpa y la milpa te desaparece y no le da nada, se la comen. Claro, ¿por qué Jesús no nos advirtió de esas otras hierbas? Porque esas sí se conocen, esas no son cizaña. La cizaña es la única que es así, se aparenta igualito que el trigo, se camuflaje igualita que el trigo. Esa si usted no la puede conocer, pero las otras hierbas malignas, usted dice, este es whisquilite, este es cuerno de chivo, ¿no? Espinotas que hay, no, estos son cardos y espinos. Bueno, esos arránquelos usted. Esos arránquelos usted. Eso no espere que Jesús va a mandar a sus ángeles en aquel día, porque si usted no los arranca, se van a tragar sus cosechas, sus semillas, lo que usted ha sembrado. Igual pasa, hermanos. Igual pasa en la viña del Señor, en las iglesias, porque es de lo que está hablando el Señor acá. La cizaña, no nos metamos con ella, hermano. Si hay un hermano que usted lo ve y usted no haya de qué, por una media cosa no podemos decir, ya decimos es cizaña, por una cosa que vemos. No, si nosotros vemos a alguien hacer cosas contra la palabra de Dios, ese no es cizaña, ese es escorpión, hermanos. Ese es escorpión. La cizaña no se da a conocer. La cizaña usted no la puede distinguir entre trigo y cizaña. Claramente lo dijo Jesús, no déjenlos crecer juntos a esos hasta el fin, porque ustedes por querer arrancar cizaña me van a arrancar trigo también. ¿Por qué me van a arrancar el trigo? Porque como son igualitos, ¿no? Se parecen, no van a decir tú también eres cizaña y vámonos para afuera también. No, hermanos. Entonces, cizaña, nosotros no tenemos la capacidad para decir quién es cizaña. El problema de nosotros es que nos han enseñado que cizaña es aquel hermano que hace abominaciones en la iglesia. Y ese no es cizaña, hermano. La cizaña se cuida.
La cizaña tiene una apariencia mejor que la de los cristianos verdaderos. Pero ya el que hace una burrada de esas, de llegar borracho a la iglesia, ya el que hace la burrada de no devolverle sus diezmos a Dios, sino que se los roba, hermano, ese es un ladrón. Ese como usted, este es cizaña, no, ese no es cizaña. Eso es un ladrón, hermano. Así es que por eso les dije, van a oír cosas que quizás no habían oído. Yo sé que nunca se han oído esta parábola, pero jamás les habían explicado esto. Pero aquí está bien claro, hermanos, porque el Señor, y aquí vamos a ver una Biblia. Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a ver quiénes son los escorpiones. Vamos a ver quiénes son esos cardos y esos espinos, que si estuviéramos hablando de animales, nos tendríamos que decirles como Juan, generación de víboras. Arrepiéntanse. Ustedes no son cizaña, les dijo Juan. Cuando los escribas y los fariseos llegaron, Juan les dijo, ustedes no son, no, pues estos no son cizaña. Si hubieran sido cizaña, Juan se lo hubiera dicho. A cizaña, ustedes son una cizaña, cuando el Señor venga, los va a arrancar y los va a echar. No, generación de víboras. Ustedes son unos escorpiones. Ustedes son unos tamagaces. Ustedes, qué bueno que llegaran a cizaña. Por lo menos la cizaña, hermanos, se va a perder ella. Eso es lo bueno, miren bien. La cizaña va a ser echada a los infiernos. Ella, el cristiano cizaña, se va a perder él, pero no pierde a los demás. Porque si alguien viene y me aconseja a mí, mire hermano, allá hay una mujer bonita, acompáñame, tiene una hermana. Entonces, esa persona ya dejó de ser cizaña. Ya dejó de ser. Cizaña es cuando él no da a conocer nada. Y si usted no da a conocer nada, no le hace daño a nadie. El trigo y la cizaña pueden crecer juntos y la cizaña no se come al trigo. Lo deja crecer, se da, pero no limpia las otras hierbas, no limpia los espinos, los cardos, los escorpiones, no quite las víboras de ahí. Eso sí, le van a comer la cosecha, se la acaban, esos se llevan parejo, cizaña y trigo y todo parejo, hermanos. O sea, aquí nos está hablando, hermanos. Hoy vamos a ver algunas pocas historias, vamos a ver unas 2, 3 historias de la Biblia que nos muestran, hermano, quienes ya no son cizaña. Ya no son, y ya van a ver. Miren, los invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, y vamos a leer del 9 al 10. Pablo nos da una lista de quiénes son todos los cardos y espinos que no heredarán el reino de los cielos. Aquí podemos ver, hermano, esto ya, la categoría de cizaña, la pasaron, la aventajaron. Vean lo que dice el 9 y el 10. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 6, 9. La lista que nos da Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, que ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Toda esta lista, estos no son cizaña. Estos son aquellos que les dijo Juan, víboras. Ustedes son víboras. Ustedes están en el pueblo de Dios, en la iglesia, y son los predicadores, porque aquellos eran los que predicaban, los que enseñaban al pueblo, y ustedes están enseñando a hacer cosas malvadas al pueblo de Dios. Son unos fornicarios, son unos adúlteros, son unos borrachos, unos afeminados, unos homosexuales. Vayan a ver las iglesias hoy, hasta con pastores homosexuales. Pastores homosexuales, pastores casándose. Métanse a YouTube y miren la boda de 2 pastores pentecosteses. Les quitaron su trabajo, ¿no? Ahí están enseñando del pueblo de Dios. Yo y mi señora visitamos a unos cristianos y dejé de visitarlos, hermano. Y les voy a decir por qué. Porque en una de esas visitas ella hizo la gran pregunta, y ustedes como cristianos, me dijo, ¿qué piensan de los homosexuales dentro de la iglesia? Le dije, mire, la iglesia no se le puede cerrar a nadie. Un homosexual tiene todo el derecho de venir a la iglesia, sentarse, escuchar la palabra de Dios, y yo ojalá que en una de esas
la palabra de Dios toque su corazón, él se arrepiente, cambie su vida y se entregue a Cristo y él es salvo. Pero ella dijo, yo no lo veo de esa manera. ¿Qué piensa usted? Me dijo, nos dijo, de un pastor homosexual. Ahí sí mis respetos. Una gente de esas no puede ser un líder de Dios. ¿Cómo le? Me dijo, no, pues ustedes andan mal. En nuestra iglesia, me dijo, si él predica bien, me dijo, y enseña bien, me dijo, a nosotros no nos importa, esa es su vida privada. Hermanos, ¿cómo se llama la iglesia donde va la hermana? Metodista. Ellos son metodistas. Ellos dicen que no importa que los líderes sean homosexuales, pero si enseñan bien y predican bien, su vida privada a nosotros no nos importa. Pero Dios claramente dice que eso es una blasfemia contra él. Ninguno. Bueno, es más, dice el Señor, no tienes que ser homosexual practicante, basta con que seas afeminado, hay que andes haciendo mates de mujer, con eso quedas destituido del reino de los cielos. No digamos ya que seas un homosexual practicante. Ahí salen pastores casados, hermano, sentados. Yo les puedo mostrar un video donde en República Dominicana el pastor está predicando y el esposo de él sentado a la par de él apoyando aquí en el altar. Hermano, es terrible lo que está pasando, hermano. Y la gente tonta, las ovejas, ¿qué dicen? Las ovejas de esas iglesias, ¿saben qué dicen? ¿Qué podemos hacer? Son cizaña. Pero Jesús dijo que la cizaña la dejemos, que no la arranquemos, que la dejemos hasta el fin, que Él la va a arrancar. Hermanos, Jesús dijo a aquellos que la cizaña que Jesús se refiere es a aquellos que son igualitos que ustedes no ven diferencia, ustedes no lo ven haciendo nada. A la cizaña nunca permite que tú la veas hacer algo malo. Esa se camufla igualita, es idéntica, es exacta, no hay diferencia entre cizaña y trigo. Entonces el Señor, tú no tienes la capacidad para saber quién es cizaña. Lo que está diciendo el Señor, hay dos tipos de cristianos: cristianos sinceros y cristianos falsos, que no son sinceros. Esos cristianos que no son sinceros, que sus intenciones son otras, a esos solamente Jesús sabe quiénes son, y por eso dice ahí, déjenmelos. Esos déjenmelos a mí, porque ese es trabajo mío. Ustedes solo pueden juzgar lo que miran. Yo, dice Jesús, soy el único que puede juzgar las intenciones y los corazones. Entonces la cizaña, hermano, solamente Jesús sabe quién es cizaña y quién no es cizaña. Lo que pasa es que nosotros, viene un pastor aquí con su amante, no trae a la esposa, sino que viene con el amante, viene un líder con la amante, viene un miembro de la iglesia con la amante, y nosotros decimos, pobrecitas, son cizaña. Esos no son cizaña, hermano, son escorpiones, son víboras, son cardos, son espinos en la cara del Señor. La cizaña no hace eso. La cizaña es igualita al trigo, igualita a los cristianos verdaderos. Allí es, hermano, de nosotros. Aquí vemos la lista. Ahí hemos leído la lista. Estos no son cizaña, esta lista. Estos son completamente escorpiones, hermano, cardos y espinos. También acuérdense que después del pecado, cardos y espinos producirá la tierra, donde quiera y eso. Donde quiera y eso. No más que a nosotros nos han enseñado que a todo le digamos cizaña. Miren, yo he conocido, hermanos, no he conocido que haya hablado con ellos, pero una vez vi llorando unos hermanos, me dio tristeza, hermano, unos guatemalillas. Yo le estaba dando los estudios a un hermano José, te acuerdas de Guatemala. Así, él se bautizó aquí en la iglesia, pero por razones de que no tenía documentos y cosas de migración, él se regresó a Guatemala. Ojalá que haya seguido en los caminos de Dios. Yo le estaba dando sus estudios y un día llegaron un grupito de Guatemala, amigos de él, me imagino. Eran tristes los hombres, eran como unos 5, llorando hasta con lágrimas. Dijo él, ¿y qué les pasa? Ay, es que nuestro pastor. ¿Qué pasó con tu pastor? No, pues dices que es que lo están acusando que violó a su hijastra, una muchachita. Y
Y por eso nos ha tenido que abandonar. Se fue a huir, pues se fue. Y pues estaban muy tristes los hombres. Les dije yo, pero ¿y no pueden otro tomar la iglesia? No, es que nuestro pastor es un siervo de Dios. ¿Cómo me estás diciendo que violó a su hijastra y que es un siervo de Dios? No, pero es que él es de un corazón que usted no, él es bueno con nosotros y nosotros estamos orando para que Dios lo traiga de regreso a nuestro pastor. Me dio tristeza, hermano, me dio tristeza. Definitivamente yo vi que esos hombres no podían vivir sin ese pastor ya. Y yo les di un consejo. Les dije, miren, hermanos, es difícil porque yo entienda lo que ustedes me están diciendo, pero les voy a dar un consejo. Si ustedes no pueden vivir sin ese hombre, y sí, hermano, a los 2 meses ya estaba de regreso en la iglesia. A los 2 meses volvió. El asunto era verdad, pero finalmente convenció a las personas de que no lo denunciaran, pues retiraron los cargos y él salió. Ya lo tenían de vuelta. Les dije, un consejo les voy a dar. ¿Ustedes están casados? Sí. Entonces les dije yo, por lo menos, si ustedes no sacan a ese hombre, por lo menos cápenlo, porque si no lo hacen, sus esposas corren peligro también. Porque ese es un degenerado. El que hace eso, hermano, es un degenerado. Esos no son cizañas, hermano, esos son escorpiones, esos son víboras en el campo, en la iglesia de nuestro Señor. Pero vamos a ver, hermanos, otros. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 1 al 13. Vamos a ver, hermanos, que estos no califican para ser cizaña. Aunque a nosotros nos hayan enseñado que todo es cizaña, estos no califican para cizaña, hermanos. Dice, vamos a ir primero a primera de Timoteo. Primera de Timoteo, estamos acá. Primera de Timoteo 1, verso 19 y 20. Primera de Timoteo, aquí está. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Vean ustedes aquí lo que Pablo aconseja a Timoteo, que mantuviera firme, dice, en su ministerio para no convertirse en un escorpión o cardo o espino. Vean lo que Pablo le aconsejó a Timoteo. Le dice en el 19: mantén la fe y la buena conciencia, que algunos desecharon y naufragaron en la fe. Sigue diciendo: entre estos están Himeneo y Alejandro, que entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira lo que le está aconsejando aquí, lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Se lo vuelvo a leer para que capten. Le dice Pablo a Timoteo: mantén la fe y la buena conciencia. No te apartes de la fe. No hagas cosas que tu conciencia después no te va a dejar en paz. Haz lo que es recto delante de Dios, es lo que le está diciendo, y mantente tu fe firme. Mantén, en otras palabras, nuestra fe es en lo que nosotros creemos, hermano. Tus doctrinas, manténlas puras, no contamines el evangelio, es lo que le está diciendo. Porque algunos ya lo hicieron, dice, y naufragaron en la fe. O sea, se apartaron de la verdad. Se apartaron. Entre estos, y aquí le pone un ejemplo de 2 que ya habían hecho eso. Entre estos están Himeneo y Alejandro, que yo, le dice Pablo a Timoteo, que entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es lo que estos 2 hombres estaban haciendo? ¿Por qué Pablo los entregó a Satanás? Porque habían naufragado de la fe. No tenían una conciencia limpia, eran cochinos, eran corruptos, eran perversos. Pero ¿de qué? En doctrina. Aquí no está mencionando otro tipo de corrupción, está mencionando, por eso le dice a Timoteo: mantén
tu fe firme, firme. Y tu conciencia limpia. Mantén esas dos cosas. No como estos dos, que por eso los entregué al diablo, porque naufragaron de la fe. O sea, se apartaron. ¿Cuál es el problema de esto? Se apartaron de la verdad. Empezaron a... Miren, hermanos, apartarse de la verdad, eso es blasfemia contra Dios. Cuando usted encuentre en la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, no se atreva usted a enseñar o a hacer lo contrario, otra cosa. Cuando usted encuentra, así ha dicho Jehová, truene, llueva, venga, así esos cielos se desplomen, manténgase firme en aquel así ha dicho Jehová. Porque si usted se aparta, no, hoy empiezan con las excusas, los tiempos son otros, las cosas han cambiado. La gente ya no es la misma bruta de antes, hoy es pura gente inteligente, cuando la cosa es al revés. Inteligentes eran aquellos hombres que no tenían necesidad de ir a darle $1,000 a un abogado para hacer un contrato. Hombres que llegaban así como hay con el hermano, ¿usted me va a vender esta tierra? Sí, yo se la voy a vender. Ok, ¿cuándo me la va a dar? En 8 meses se la entrego. Y ese día se la entregaba. No tenían necesidad. Esos eran inteligentes. Pero los de hoy, incluso aunque usted ponga abogado, aunque usted lo lleve a corte, de todos modos, sale perdiendo con la gente hoy en día. No, hermano. Estos habían naufragado, Himeneo y Alejandro, de la fe, de la verdad. Se habían apartado de así ha dicho Jehová, y ellos andaban enseñando hoy, así decimos nosotros, y eso andaban enseñándole a la gente, enseñando doctrinas falsas. Entonces Pablo se molestó y los entregó al diablo, dice, para que aprendan a respetar la palabra de Dios y a no blasfemar contra la palabra de Dios. Hermanos, una persona que en la iglesia empiece a enseñar cosas perversas, doctrinas falsas que no están en la palabra de Dios, ese es un blasfemo, ese no es cizaña, hermanos. Ese es un blasfemo, ese es un escorpión, ese es un aguijón en la iglesia. Y ya vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios aconseja. La palabra de Dios, yo sé que nos dice, no toquen la cizaña porque me friegan el trigo, pero con los escorpiones no dice lo mismo. Ya con la víbora, los cardos, los espinos, los aguijones, a eso no dice el Señor, miren, déjenlos ahí hasta que se los acaben. No, ya van a ver lo que dice. Así es que aquí vemos, hermanos, que todo tiene su lugar, hermano. Nosotros debemos de estar claros y entender bien perfectamente esa parábola. ¿Qué es cizaña? ¿Qué es trigo? ¿Y qué no es cizaña? La cizaña no tenemos permiso de tocarla, porque nos podemos confundir. Nosotros podemos pensar por nuestra imagen, esa es cizaña. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que un día me vieron a mí tocando una puerta de una casa, y ustedes saben que allí vive una prostituta, pero yo iba sanamente a hablarle un mensaje de Dios, pero ustedes me vieron. Hacen la bulla en la iglesia, hermanos, ya no dicen que me vieron tocando la puerta, adentro estaba abrazado con la prostituta. Entonces, usted se puede equivocar, porque usted no conoce las intenciones. Entonces usted hace la bulla, me agarran en la cizaña, este es cizaña. ¿Cómo? La cizaña es imposible, la cizaña no se da a conocer. Entonces, solamente Dios es el único, nuestro Señor Jesucristo, ese sí distingue lo que es trigo puro y cizaña pura. Pero nosotros no, pero hay cosas que el Señor dice, óiganme, pero yo les he dicho que la cizaña no me la arranquen, pero con lo demás, yo no les he dicho que tengan un escorpión ahí y que ese digan, no, pues tenemos que vivir con este escorpión hasta que Cristo venga a quitarlo. No, yo no les he dicho que yo lo voy a venir a quitar. Y ya vamos a ver lo que sigue diciendo. Miren, hoy sí vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 3, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Y aquí se van a dar cuenta, hermanos,
que en estos últimos días mucha gente aplica esto al mundo. Miren, esto es lo malo, hermanos, lo malo de nosotros. Nosotros, todo lo que nos parece bonito, que nos agrada de Dios, nos lo aplicamos a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero donde tocamos que la Biblia habla de cosas feas, de gente maligna, de gente... No, eso es el mundo de afuera. No, hermanos, la palabra de Dios es especial para nosotros. Los del mundo todavía no la conocen. Esos no la conocen. A esos primero van los cristianos, y cuando los tengas sentados acá, entonces léeles estos versículos, entonces enséñales la palabra para que la aprendan. Pero ahorita les aplicas eso al que no sabe. No tiene sentido. Al que no conoce de la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que nunca en su vida ha abierto una Biblia a leer siquiera un versículo. ¿Cómo usted le va a aplicar esto a ellos? Esto se aplica a nosotros, hermanos, los que ya somos cristianos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Timoteo? Miren lo que dice. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Claro que sí. Dice, habrá hombres amantes de sí mismos. ¿Qué otras cosas tendrán? Malas. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Son unos pecadores sin conciencia, ingratos, impíos. Vamos a decir, no, hermano, eso es para el mundo allá afuera. No, Pablo está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a Timoteo, que era uno de los más grandes cooperadores de él. Y se lo estaba dando ¿para qué? Para que tú no caigas en eso. Para que tú a esas personas no sigas su ejemplo, ni enseñes eso, sino que mejor reprendas a esos, donde te encuentres con ellos en las iglesias. Sigue diciendo el versículo 3. Además de todos esos defectos que mostró allá, dice, son sin afecto natural, dice, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ay, díganme, ¿no han conocido por casualidad ustedes algunos cristianitos tan calumniadores que lo único que hacen es calumniar, hablar mentiras? Está bien cuando una persona habla la verdad, hermano. Usted puede hablar, pero hable la verdad. Pero cuando usted anda diciendo cosas que no son verdad, esas son calumnias. Y la palabra del Señor dice que oye, calumniador. ¿Cómo se oyen chismes en las iglesias? Que no son verdades. ¿Se dan cuenta que esto es para nosotros los cristianos? Pablo no está hablando para el mundo allá afuera. Eso ya sabemos que el chisme y todo eso es normal para ellos allá afuera. Sigue diciendo el versículo 4. Traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Miren, hay muchos cristianos, vienen a la iglesia y una hora en la iglesia se les hace una eternidad. Están que miran el reloj, se tuercen para un lado, se tuercen para que termine. Yo creo hasta los dedos cruzan para que uno diga amén, ya y vámonos. Pero allá afuera, se pueden ir a pasar los 3 días, viernes y sábado y domingo en el casino, y no se aburren. Aman más los placeres, son más amantes de los placeres de este mundo que de Dios. Entonces, ¿a quién les está hablando? A cristianos, que somos así, falsos, que amamos más las cosas de afuera que las de Dios. Y ustedes saben que en la iglesia hay de todo eso. ¿Cómo lo podemos negar? Dice, tendrán, fíjense, para que vean que está hablando de cristianos. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto, dice Pablo, evita. A estos evita, dice. Estos son los que entran en las casas, dice, y captivan a las mujeres cargadas de pecado, llevadas de diversos malos deseos, que siempre están aprendiendo. Ya ven que está hablando para cristianos. Dice, estos dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí están que no, pues yo estoy estudiando. ¿Y cuándo va a ser su decisión? ¿Cuándo le va a decir sí al Señor? ¿Cuándo le va a decir al Señor, Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Ahora ya entendí que tu palabra es eterna, inquebrantable, y que nada ni nadie puede cambiar tu palabra. Pero dice, no, dice, pero estos ahí están, dice,
que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera, y miren lo que dice acá, en el 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida, reprobos en la fe. Así como allá aquellos, dice, resistían a Moisés, esto lo que están haciendo es resistiendo a la verdad, hermano. Miren, cuando ya uno lucha y lucha y lucha y ve que usted nunca uno toma la decisión de entregarse, ¿a quién creen ustedes que nosotros estamos resistiendo? Cuando Jesús dice, ven a mí, dame tu vida, sé una nueva criatura, yo voy a limpiar tus pecados, pero ya no sigas haciendo lo mismo. Y nosotros le decimos, mañana, Señor, otro día, Señor, y ya pasaron 5 o 10 años. ¿Qué estamos resistiendo? A la verdad. A la verdad, hermano. Nosotros estamos resistiendo al que nos invita. ¿Yo qué, hermano? Yo ya hice mi decisión. Yo voy a responder por mí apenas. Hasta yo voy a salir falto en aquel día como para estarme echando la carga de otro encima. Pero acá, a quien se está resistiendo es a la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano? Cristo Jesús. A cuando nosotros resistimos a la verdad, la palabra de Dios, estamos resistiendo al mismo Dios, resistiendo a nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, pero no prevalecieron, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, dice la palabra de Dios, fíjense que está hablando a nosotros los cristianos, pero tú conoces mi doctrina, dice Pablo, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, dice, padecimientos como los que sufría en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones? Dice, y de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos, hermanos, son unos blasfemos. Toda esta lista que dio Timoteo aquí. Esta gente no merece que se les permita patear un púlpito para venir a enseñarle mentiras a nadie. Estos son engañadores que van a ir de mal en peor. Nunca van a mejorar, dice. Estos van a ir de mal en peor, engañando a quién, a los pobres miembros, a las pobres ovejas que tienen enfrente, y engañándose ellos mismos, porque la doctrina que están presentando no es la verdad que está escrita en la palabra de Dios, sino que es lo que otro hombre les ha enseñado a ellos, o lo que a ellos se les ha ocurrido. Y nosotros, hermanos, en ese aspecto tenemos que ser claros y puros. Enseñemos lo que está escrito acá. Si usted no puede probarme lo que me dice con un escrito está, por favor, guárdeselo. Si yo no puedo probarle a usted lo que yo estoy diciendo con lo que está escrito, es mejor que yo me ponga un zipper en la boca, porque de toda palabra que salga de aquí, de esta boca, yo voy a tener que dar cuenta en aquel día. Y si de mis propias palabras yo me puse a hablar mentiras a los demás, por eso el Señor me juzgará y me va a amarrar ahí, me va a echar al horno de fuego, como dice, al agua, al infierno, que es lo que nos tocaría, hermano. Así es que tenemos que ser, hermanos, nosotros, que la gente nos desprecie, que nadie nos quiera, porque hablamos con la palabra de Dios. Claramente Pablo lo dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo será perseguido. En el momento que a usted no tenga problemas con nadie, tenga cuidado, es que usted ya se hizo igual que yo. En el momento que usted esté viviendo una vida diferente en el Señor, a usted lo van a criticar, a usted lo van a calumniar, de usted van a hablar toda aberración. Pero si eso hacían con el Señor Jesucristo, ¿qué no van a hacer con nosotros? Si a Jesús le decían, demonios tienes, le decían a Jesús. Esas cosas que tú haces, las haces por el príncipe Beelzebú, y por eso las haces. ¿Qué no van a hacer con nosotros? Pero nosotros fieles a la palabra de Dios. Yo por eso, a mí no me importa, hermano. Mi decisión es esta. Miren, yo me he topado con hombres hombres que dicen que ya casi llegan al cielo. Y me han querido convencer
hacer otra cosa de lo que está escrito, pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo, porque una cosa me enseñó Dios a través de su palabra, que es su palabra. Y aparte de eso, los pensamientos, las ideas, las filosofías, las teorías de hombres, a mí esas me salen sobrando cuando se trata en lo espiritual. Yo me mantengo, si está escrito acá, aunque yo veo que a la gente no le gusta que yo diga unas cosas. Mucha gente, como dijo mi hermano, por eso muchos no vienen, porque tú mencionas esto, y lo seguiré mencionando hasta el fin, de que hasta mientras yo abra la boca lo diré. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad que es la palabra de Dios. Si a muchos les ofende que la Biblia diga, hable de esas personas diciendo que son perros mudos, comilones, y a mí qué me importa, mi modo, yo qué puedo hacer si Dios es el que lo está diciendo, no yo. Yo simplemente estoy repitiendo lo que está escrito. Y si lo que está escrito te ofende a ti o me ofende a mí, no vamos a cambiar lo que está escrito. Lo que necesitamos hacer, cambia tú y cambio yo, de manera que lo que está escrito ya no nos lastime, y entonces quiere decir que ya andamos bien. Eso es lo que tenemos que hacer, no disgustarnos y enojarnos. La Biblia no se hizo para perder a nadie, hermano. La palabra de Dios, el hecho de que, por ejemplo, la cizaña, mucha cizaña, hermanos, puede ser que en algún momento de la vida Dios de alguna manera reprenda la cizaña antes del fin del mundo. Sí. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ama a buenos y a malos. Y de alguna manera, ¿cuánta cizaña no puede haber que se arrepiente? Y ya después si se vuelve trigo. Pero los escorpiones, eso sí está triste, esos irán de mal en peor, esos no tienen remiendo ya, esos no tienen remedio, esos irán engañando y siendo engañados cada día, más y más, en lugar de mejorar. Ahora, miremos, ya terminamos, miremos estos dos más. Dice, Pablo reprendió a la iglesia de Corintios por no tomar acción y arrancar los cardos y espinos que habían brotado en medio de ellos. Aquí vemos a Pablo reprendiendo a la iglesia de Corintios. ¿Por qué la reprendió? Por no reprender y arrancar los cardos y espinos que habían brotado en medio de ellos. Ya vamos a ver aquí. Dice, esa primera de Corintios, déjenme ver dónde está esta. Es el 3. Está en Corintios 5. Corintios 5. Vamos a ir a primera de Corintios 5. Ya vamos terminando. Y no sé, vamos a empezar a leer desde Corintios 1, por lo menos del 1 al 6, hermanos. Del 1 al 5. Vamos a leer primera de Corintios del 1 al 5. Y ya van a ver lo que Pablo hace. Los de Corintios pensaban, es que este es cizaña. Ellos pensaban que había cizaña entre ellos y que la cizaña, bueno, pues no la podemos tocar. Jesús ha dicho que eso se va a encargar Él nomás al final, porque nosotros no podemos hacer nada. Pero Pablo aquí les demuestra, estos no son cizañas que están haciendo ustedes. Los regaña Pablo, miren lo que les dice. Dice Pablo en 1 Corintios 5, 1 al 5. Les dijo Pablo, les escribió esta carta a los de Corintios, les escribió porque él escuchó lo que estaba pasando. Pásame. Él escuchó lo que estaba pasando en Corintio. Y vean lo que Pablo les dice. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. ¡Wow! Los hermanitos de Corintio, la iglesia de Corintio, el pueblo de Dios de Corintio, estaba haciendo aberraciones que ni los gentiles ni los mundanos hacían. Dice, tanto así, le dije, que hay unos de ustedes tan descarados que hasta se han acompañado con la mujer de su padre. O sea, cosas terribles, hermano.
Ahora, pero la gente, es que es cizaña el hermano. Por eso le quitó a la mujer al papá y se la llevó. Estos no son cizañas, la cizaña no hace eso, la cizaña es igualita, idéntica a cómo viven el trigo, vive igual. Estos son escorpiones, hermano. Ahora vean lo que le sigue diciendo. Y vosotros, les dice Pablo en el 2, y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis más bien duelo para quitar de entre vosotros al que cometió ese ultraje. Dijo Pablo, ¿cómo ustedes tienen a un perverso de esos ahí en la iglesia? Ahí lo tenían, es cizaña, decían. Esto no es cizaña, esto es un perverso. Estos ustedes como iglesia no esperen, Cristo va a venir a separar la cizaña, no los escorpiones, no los cardos, no los espinos, no las víboras, no los aguijones. A eso quítenlos ustedes, lo que les está diciendo. Dice, pero ustedes ahí están hinchados y haciendo nada y no quitan al que hizo tal cosa de en medio de ustedes. Si ustedes no quitan a ese perverso, miren, una hierba de esas malas no es como la cizaña. La cizaña, el trigo puede crecer junta y no la va a perjudicar. Pero una hierba mala ya como esa va a corromper y esa va a echar a perder toda la buena semilla. Ahí no va a haber cosecha más que de escorpiones, es lo que va a haber al final. Escorpiones es lo que va a haber, lo que está diciendo Pablo. Dice, por mi parte, dice Pablo, por mi parte, dice en el 3, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si me hallara presente acá con ustedes, ya sentencié al que esto cometió. Yo ya le di una patada para afuera. Desde aquí, aunque no he llegado allá donde ustedes, estoy lejos todavía, pero desde aquí, a ese perverso, a ese corrupto, yo ya lo mandé al diablo también, como mandé a Emineo y Alejandro. Lo que les está diciendo. En el 4 les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con la fe, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice en el 5, entregad a ese tal, entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué están haciendo? Les dijo Pablo. Ustedes están apoyando a ese infeliz, a ese arruinado ahí. Ese arruinado en medio de toda la iglesia, párenlo, díganle lo sinvergüenza que es, humíllenlo, repréndanlo. Y de esa manera, díganle que está destituido de la gracia de Dios y que está entregado al diablo, para que tal vez así se arrepienta de lo que está haciendo y en aquel día sea salvo por el Señor si se arrepiente. Pero si ustedes lo dejan seguir así, ese desgraciado no se va a salvar y lo va a arruinar a todos, porque ese no es cizaña, ese es escorpión en medio de ustedes. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Una cosa es cizaña, otra cosa es escorpión. Otra cosa son víboras, otra cosa son cardos y espinos, y a esos tenemos que limpiar. Si usted siembra una milpa y usted se da cuenta que hay un montón de cardos y espinos, no los arranque, no los limpie, no los corte, a ver cómo le va a ir en su cosecha. Eso usted tiene que darles para afuera, porque eso acá, si usted pone abono, él se la va a tragar, y la pobre milpa la va a cubrir, la va a tapar, la va a perder, y usted no va a cosechar nada. De ahí no se va a cosechar nada. Los cardos y los espinos tenemos que arrancarlos nosotros, no esperar que Cristo Jesús venga. Que no hay, no voy a leer tanto, pero ahí hay un versículo aquí mismo donde Pablo dice que no hay uno entre ustedes, dice Pablo, y para avergonzarlo les digo esto, dice Pablo, para que les dé vergüenza entre todos los hermanos, no hay uno que tenga entendimiento para ver lo que ese perverso está haciendo. Y tal vez ese perverso es el primer anciano, es el diácono, es el hermanito que pasa a cantar, aquí a tocar el piano. O sea, hermanos, es que hay una corrupción en el pueblo. Aquí no está hablando del mundo allá afuera, está hablando de nosotros dentro de la iglesia. Está hablando de nosotros dentro de la iglesia. Allí vimos en la lista adúlteros, fornicarios, maldicientes, todas esas cosas, hermanos, tenemos que quitarlas, porque si no somos cardos y espinos, ni a cizaña llegamos con timás a otra cosa. Pero ahora sí, hermanos, para terminar, vamos a ver uno más.
allí mismo en Corintios, primera de Corintios, déjenme ver el versículo para dárselo bien. Era Corintios, no noté el versículo, pues déjenme buscarlo acá. Pero era en primera de Corintios, creo que del 6 al 9. Vamos a ir a primera de Corintios 6, 9 y 10, hermano. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Finalmente, dice, finalmente Pablo ordena a la iglesia a no tolerar escorpiones, víboras, cardos o espinos en la iglesia, sino que fueran expulsados de ella. Vean lo que dice el versículo 1 Corintios 6, 9 y 10. Vamos a ir. Y dice Pablo así en el 9, para terminar. ¿No sabéis que los No, entonces me equivoqué, hermano. No es este. Es el 5, 9 y 10 entonces. Para avergonzar. Ajá. Vamos a ir al 9. Primera de Corintios 5, 9. Dice así. Dice el 9. Os escribo, le vuelve a escribir Pablo a los de Corintios. Los escribí en mi carta que no os asociéis con los fornicarios. Dice Pablo, si ustedes miran un fornicario, con esa persona no sean uno con ellos. Dice, no me refería, fíjense que los está hablando a nosotros. Dice, no me refería a los fornicarios de este mundo, a los de allá afuera, a los avaros, ladrones o idolatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Yo no estoy hablando de todos esos maleantes de allá afuera, dice, porque entonces ¿cómo? Dice, lo vuelvo a leer. Os escribí en mi carta que no os asociéis con los fornicarios. No me refería, dice, a los fornicarios de este mundo, sino a los que están ahí en la iglesia. A los avaros, dice, ladrones o idolatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Si yo les estuviera diciendo que no se asocien allá con los pecadores mundanos, es solamente que los quite del mundo. Porque en el mundo no hay un lugar del mundo donde no haya pecadores, donde no haya ladrones, avaros, pues todo está contaminado. Sigue diciendo, más bien os escribí que no os asociéis con quien, fíjense bien, con quien llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idolatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con uno así, ni aún comáis, dice Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Estos no son cizaña. La cizaña sí puede estar con ustedes hasta el fin, dice Pablo. Pero estos ya no son cizaña. Estos, miren, si ustedes ven, dice, que cualquiera que se llame hermano es fornicario, ya no es cizaña. Es avaro, ya no es cizaña. Es idolatra, no es cizaña. Es maldiciente, tiene una boca no es cizaña. Es un borracho, no es cizaña. O ladrón, no es cizaña. Ahí sí ustedes tienen que no asociarse con él, ni aún coman con ese, continuar a estar compartiendo allí el lugar santo con él, nomás usándolo para que venga, cante, para que venga a orar. Imagínense uno de estos escorpiones orando, que nosotros le decimos, vaya y ore por nosotros, hermano. ¿Qué Dios para escuchar esa oración, hermano? Lo que nos puede llover es fuego del cielo por andar permitiendo eso. Dice, porque qué razón, y aquí vean lo que dice Pablo, porque qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están fuera, los del mundo. Si no juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Qué razón, dice Pablo, tengo de andar reprendiendo a los de allá afuera, juzgando a los de allá afuera? Si ustedes, dice Pablo, no juzgan a los que están dentro. Eso sería ridículo, dice, que yo vaya a reprender a los del mundo y a ustedes les deje la rienda suelta, aquí que hagan lo que les dé la gana. ¿Cómo está eso? Dice Pablo. Así lo dice claro, porque qué razón, dice Pablo, tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, a los mundanos, a los del mundo, Dios los juzgará.
Y aquí viene la orden de Pablo. Pablo no está diciendo, esta es una sugerencia que les hago a ustedes. Dice, porque los que están fuera, Dios los juzgará. Y da la orden. Pues a ese perverso, dice, Dios los juzgará, dice, pero y da la orden, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, Dios da la autoridad de que cuando la iglesia ve que alguien llamándose cristiano hace cualquiera de estas barbaridades que mencionó allí, ese es un perverso, hermanos. Ese no es cizaña, ese es un escorpión, ese es peor que una víbora, ese es un perverso que la iglesia tiene toda la potestad porque Dios se la ha dado. La iglesia, no que yo vaya a venir diciéndole yo soy el líder, lo vamos a correr, no, la iglesia, somos todos juntos. La iglesia junta, ve la situación, lo reprende, le hace una invitación al arrepentimiento y que se vuelva al Señor. Y si no lo hace, dice Pablo, denle un patadón para afuera porque no sirve en la iglesia, si no todos van a terminar igual que él. Yo sé, hermanos, ahora, para terminar, hemos visto esta parábola. Es duro lo que aquí se enseña, pero una cosa es cierta, hermano, el Señor a ninguno de todo lo que hemos hablado aquí, a ninguno le ha cerrado las puertas. Las puertas del reino de los cielos están abiertas aún para el más vil pecador. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, confesarlo delante de Dios, arrepentirnos y hacer un nuevo pacto con Cristo Jesús y entregarlos a Él en cuerpo y alma para servirlo el resto de nuestras vidas. Eso es todo lo que el Señor quiere, hermano. Para quienes las puertas sí están cerradas es para aquellos que no quieren reconocer su falta, su pecado, y van a llegar al fin en esa situación sintiéndose suficientes para ser salvos. Sabe de qué manera, según su manera. Pero el Señor Jesús nos invita, hermano. El Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice Jesús, esos que ya no saben qué hacer, esos que ya no tienen para dónde ir, esos que ya casi quieren ponerse un lazo en el pescuezo, darse un tiro en la cabeza. Vengan a mí y yo les daré esa paz que ustedes necesitan. Por eso el Señor siempre terminaba diciendo, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, no mañana, hermanos. Así es que ojalá que en nuestro corazón, hermanos, esta parábola no nos haya lastimado, no nos haya ofendido, sino por el contrario, nos haya abierto los ojos, porque el Señor dijo que en esta parábola abriría su boca y enseñaría cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo, pero que hoy Él nos las ha revelado, hermano. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, santo, santo, santo y glorificado sea su nombre. Mi Dios, en esta mañana, Señor, hemos visto su palabra, Señor. Sabemos que su palabra es sabiduría, mi Dios, porque viene de usted, Padre bendito. Ojalá, mi Dios, que esta palabra que estudiamos, esta parábola, Señor, nos haya ayudado a entender, mi Dios, qué es trigo, qué es cizaña, pero que también hayamos podido entender que hay escorpiones, víboras, alacranes y de toda cosa, mi Dios. Ayúdenos, Padre bendito, a todos, Señor. Lo maravilloso es que usted, Padre bendito, no nos está rechazando, cerrando las puertas. Por eso usted, al contrario, nos está invitando, mi Dios, a que vengamos arrepentidos delante de usted, confesando nuestros pecados, y usted ha prometido limpiar nuestros pecados y quitarnos toda maldad, limpiarnos de toda maldad, mi Dios. Por eso estamos muy agradecidos, mi Dios. También le rogamos, Padre bendito, por nuestros seres queridos en donde quiera que estén, por nuestros hijos, nuestros hermanos en donde quiera que estén reunidos, por su pueblo, mi Dios, donde quiera que lo esté adorando, que su amor y su misericordia también esté con ellos, mi Dios. También le rogamos y le pedimos por este grupito acá. Somos poquitos, Señor, pero su palabra es maravillosa. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos que nuestro Señor está aquí, Señor, porque aquí hablamos lo que su palabra dice, Señor. No nos salimos de ellos, Señor. Gracias por eso, Padre bendito. Manténganos en esta pureza de doctrina, Señor, que nunca nos apartemos de ella, Señor, porque solamente en su palabra
hay seguridad y esperanza para nosotros, Señor. Padre bendito, que de los que estamos hoy aquí, Señor, en aquel día que usted venga en las nubes de los cielos, ninguno faltes. Que todos, mi Dios, califiquemos por su sacrificio, por su gracia maravillosa para estar en el reino de los cielos con usted y con nuestro Padre Celestial por el resto de la eternidad, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.